Sí, le damos una muy cordial bienvenida a todos aquellos que nos están viendo a nivel global, a nivel del... Sí, qué dicha. Le damos una... Sí, hace bulla y el viento y todo. Queremos darle una bienvenida a todos aquellos que nos están mirando a nivel global a través de todas las redes sociales que nosotros tenemos y manejamos. A ustedes, amados hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación, bienvenidos. Esta es una iglesia con propósito para la gente de hoy. Más adelante se van a dar cuenta del propósito. Muy bien, vamos a orar y vamos a leer Biblia. Vamos a leer la Biblia en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 17, versos del 8 al 16. Vamos a leer, vamos a orar primero y luego vamos a leer. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ella, en medio de las angustias, de las aflicciones, de las vicisitudes, ella es la que nos lava. La Biblia es el único libro que puede transformar una mente, que puede transformar el alma, que puede transformar el espíritu y que se refleja en el cuerpo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has depositado este tesoro tan grande que es la salvación en vasos de barro que somos nosotros. Y esta revelación de la palabra tan grande, tan poderosa, también la has depositado en vasos de barro que somos nosotros. Yo te ruego, Dios mío, que tu mano poderosa se mueva en este lugar. Abre los cielos, Dios mío, para que nosotros podamos percibir el cielo en este lugar. Abre nuestros ojos, como dice la Biblia en el Salmo 119, para que nosotros podamos mirar las maravillas de tu ley en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a leer entonces en pantalla. Ustedes saben que utilizamos en pantalla la versión, la Reina Valera del 1602 y trabajamos con la Reina Valera del 60. ¿Listo? ¿Ya lo tiene? Dice, y vino Amalec y peleó con Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal y pelea con Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Elohim en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés estaban pesadas, por lo que tomaron una piedra y pusiéronla debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de otra. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Yahweh dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Yahweh Nisi. Y dijo, por cuanto la mano sobre el trono de Yahweh, Yahweh tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Palabra de Dios. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a dar materia. ¿Cuántos de los que están aquí siendo creyentes, en algún momento de su vida como creyentes, sienten que no ha valido la pena ser cristiano? Me voy a explicar. Entre más me quiero consagrar a Dios, entre más quiero meterme con Dios, menos veo que esté avanzando. En algún momento de mi vida yo me he sentido así. De hecho, yo he vivido los 5 estados del cristiano. Les voy a decir cuáles son los 5 estados del cristiano. El cristiano caliente, el tibio, el frío, el separado y el reconciliado. He vivido todos esos 5 estados del evangélico. El caliente, donde uno ve demonios en todas partes y en todas partes ora, y eso es una cosa loca, y en todas partes repite, zapateo. Yo viví esa etapa. A todo el mundo evangelizo, a todo el mundo le digo pecador, maldito pecador, arrepiéntete que se te va a quemar la nalga del infierno. Y el caliente, el que ve así al hermano medio friongo, hermano, ¿qué pasará? Que estás como friongo, hay que meternos, recuerda que los tibios los vomitará el Señor. ¿Cierto? A mí me gusta ese, yo prefiero atajar locos que arrear bobos, sí. Mi mamá decía, yo prefiero limpiar sangre que babas, porque una le dijeron que yo era muy inquieto. Entonces, pero yo era un niño, cuando era un niño ensimismado, tranquilo,
Bueno, ¿listo? He vivido todos esos 5 estados del evangélico. Y yo sé que muchos de los que están aquí, en algún momento de nuestra vida hemos sentido que no damos fruto. ¿O no les ha pasado? Que no damos fruto como creyente. Que yo, pero ¿por qué yo soy así? O de pronto que cometió por ahí un pecado. Y, todos hemos vivido por eso. Hemos pasado por eso. El tema de hoy lo hemos titulado, ¿cómo qué? Así, ¿cómo vencer las prácticas nocivas? Lo que pasa es que le teníamos otro título, pero el título estaba muy evangélico. El título que le íbamos a poner era ¿cómo vencer las obras de la carne? Pero como hay mucha gente que nos ve, entonces no saben qué significan las obras de la carne. Entonces, ¿cómo vencer las prácticas nocivas? ¿Cómo vencer las prácticas nocivas? Para poder empezar voy a dar un contexto hasta el capítulo 17 del libro de Éxodo. Resulta que en el libro de Éxodo es el libro donde el pueblo de Israel sale de tierra de Egipto. Este libro es llamado el libro de la liberación, porque es en el momento en que el pueblo de Israel sale, parte de la opresión y esclavitud que vivieron durante más de 400 años bajo el liderazgo, bajo la opresión de los faraones egipcios. En este libro, en el capítulo 4 de Éxodo, es la primera vez que se pronuncia la palabra redención. Es el primer libro donde se pronuncia por primera vez la palabra salvación. Es el libro en el que por primera vez se escribe la Biblia. Este pasaje que acabamos de leer fue el primer pasaje que se escribió de la Biblia. Dios mismo le dijo a Moisés que escribiera este relato en un libro para memoria, y lo acabamos de leer. Fue el primer pasaje que se escribió de la Biblia. Teológicamente es el libro que muestra la salvación y el proceso que se debe hacer de redención. Este pasaje muestra el fruto o el objetivo principal de Dios frente a la raza humana, que es reconciliar, salvar, libertar. Eso da como sinónimo reconciliar. Dios quiere hacerlo. Y también nos muestra contra qué realmente está peleando la raza humana. A veces la Biblia dice que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, sino que tenemos guerra contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad. En el libro de Efesios, la palabra huestes espirituales de maldad es neumáticos porneia o neumas porno. Esa es la lucha que nosotros tenemos, neumas porno. Principados, gobernantes gobiernan en el mundo, en el aire. Pero acá en la tierra, nosotros tenemos una lucha contra unos seres que se llaman neumas porno o neumáticos porno. Que de ahí viene la palabra porneia, pornografía, que tiene que ver con todo lo que es inmoral. Hasta ahí me estoy dando a entender. Entonces el Señor salvó a Israel de Egipto. Hoy en día el Israel espiritual, nosotros no somos reemplazo de Israel. Hay una teología que se llama la teología del reemplazo. Nosotros no somos el reemplazo de Israel, nosotros somos una rama injertada, puesta según Romanos capítulo 11, en el árbol que es Israel. Entonces nosotros vendríamos a ser parte del pueblo escogido de Dios. Amén. Eso es una cosa espectacular. Cuando uno empieza a entender eso, uno dice, Dios es muy lindo. Nos metió en la familia, nos adoptó en la familia, no nos puso a reemplazar, porque Dios no reemplaza. ¿Usted sabía eso? Dios no reemplaza, Dios apoya, Dios ayuda. Cuando el hijo pródigo se fue de la casa, Dios no lo reemplazó. Ay, tan de malas el papá pródigo, le voy a poner otro hijo. No, Él apoya, Él restituye, Dios restituye. Cuando a usted y a mí Dios nos avergüenza, cuando cometemos un pecado, no es para quedarnos en vergüenza, sino es para que salgamos de ese problema. ¿Están conmigo? Bueno, muy bien. En este libro, hasta el capítulo 17, podemos observar elementos importantes, como, por ejemplo, un pueblo esclavo sale multimillonario, debido a que cogieron todas las riquezas de ese país y las asumieron para ellos. En la salvación es la primera vez que se inventa la palabra salvación en la Biblia. En la salvación está también la restitución económica. Eso viene ahí.
eso viene juntico. Pero resulta que nosotros tenemos una idea de que la libertad económica, la libertad financiera es que vamos a ser todos archimillonarios. La Biblia dice, a usted Dios le da lo que usted es capaz de administrar. Si usted no es capaz de administrar más, mi negro, mi negra, no espere que el Señor le dé más. Él le va dando a usted en la medida que usted va aprendiendo a administrar. Usted administra primero un hijo, Dios le da otro hijo. Usted administra una casa, Dios le da otra casa, y así sucesivamente. Amén. Muy bien. Entonces, era un pueblo esclavo y empezaron a salir ya ricos, porque el pueblo de Egipto, dice la Biblia, literalmente que ellos fueron a pedirles, a ver su platica, y esa gente se fue, se despojó totalmente. Ustedes sabían que la civilización egipcia ha sido, o fue más bien, una de las civilizaciones más proyectadas, con mayor tecnología, más abundantes, pero desde el momento que se metieron con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, quedaron sucumbidos en la pobreza absoluta. Desde hace 3.500 años está registrado históricamente que desde hace 3.500 años Egipto nunca más se volvió a levantar como potencia. Hace 3.500 años Egipto era la potencia mundial. El último gran faraón, esa no me la sabía. Bueno. Muy bien, hasta hace 3.500 años Egipto era la potencia mundial. Después de que el pueblo de Israel salió de allá, nunca más se volvió a levantar ese pueblo. Yo tengo un amigo, un discípulo, que el tipo era soldado profesional, y él estuvo en el Sinaí. Y él decía que en la frontera entre Egipto e Israel, en la frontera, el tipo entraba, daba un paso adentro de Egipto y les tocaba andar con turbantes porque todavía hay rezagos de las plagas de langostas y de moscas. Imagínate. Y da un paso adentro del pueblo de Israel y que se siente totalmente diferente. O sea, todavía está, hasta el día de hoy está marcado eso. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le gusta que tengamos ¿qué? Por eso en la Biblia dice, y estas cosas repetirás. Deuteronomio capítulo 6, repetirás. El apóstol Pedro dice, a mí no me es molesto repetiros estas cosas y para vosotros es provechoso. Bueno, listo, hasta ahí estamos bien. Entonces, el pueblo sale de esclavitud, sale rico. De ahí para adelante empiezan a haber milagros. Primer milagro que ellos ven, van caminando, hay un pueblo ofendido con ganas de quitarle lo que les habían dado detrás de ellos, y al frente está el Mar Rojo. Primer milagro que ven, viene nuestro amigo Moisés, nuestro hermano Moisés, y coge la vara, que es la vara de Dios, que viene de parte de Dios, y le da un golpe al mar, y el mar, se abre, ¿sí o no? Primer milagro que vieron, ¿cuál fue? Que se abrió el mar y pasaron en seco. Estando allá al otro lado, viene el pueblo, el enemigo, viene detrás y se ahoga en su propio mar. Dios tiene por costumbre utilizar las armas del enemigo contra ellos mismos. Eso es un tema que después lo vamos a tratar muy bonito. Segundo aspecto, vienen caminando por el desierto y empiezan a decir, tenemos hambre. Y el Señor les da provisión. Ojo pues con esto, que esta es la vida de un cristiano. Un cristiano ve milagros y le es difícil otorgarle a Dios lo que es de Dios. Muy bien, vienen enseguida, les da el Señor maná del cielo y enseguida les dicen, tenemos sed. Y en vez de orar a Dios, empiezan a murmurar en contra de Moisés. Eso está en el capítulo 17. Y viene Moisés con la vara que es de Dios, que viene de parte de Dios, y le da golpecitos a la peña, que es la peña de Oreb. Recuerde que la peña de Oreb es Cristo mismo, dándonos a nosotros de las aguas para que nosotros nunca nos falte, nunca más tengamos sed. Le da golpes a la vara, a la peña de Oreb, y con la vara, ¿y qué empezó a brotar? Agua, ¿cierto? Es la primera vez en este libro, cuando pasan el Mar Rojo, se me olvidó ese dato, que se levanta un cántico de alabanza a Dios. María, la profetisa hermana de Moisés, inmediatamente pasaron el Mar Rojo. Esta mujer se emocionó tanto que en gratitud empezó a cantar espontáneamente, y Dios registró ese cántico de ella. Es el cántico de liberación del pueblo de Israel, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien. Esta es la historia de toda la iglesia cristiana. Milagro tras milagro, alabanza emocional tras alabanza, milagro, provisión de Dios,
y la iglesia, ¿por qué no avanza? Porque resulta que la iglesia tiene unas prácticas, la iglesia, usted y yo, que somos la iglesia no es el templo, la iglesia somos usted y yo, las rocas vivas. Tenemos ciertas prácticas que no nos permiten ver la gloria de Dios. Pero Dios es tan lindo que nos muestra a nosotros la forma en cómo salir de esas prácticas para que podamos ver la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a ver pasos, algunos principios para poder dejar las prácticas nocivas. Hasta ahí me di a entender, esa era la introducción. Entonces viene lo otro muy bonito. En el texto hay una guerra, se pelea una guerra entre dos naciones. Una nación es Israel, diga conmigo, yo peleo como Israel. Y Amalek pelea como las obras de la carne. Diga, Amalek pelea como las obras de la carne. Teológicamente, Amalek representa las obras de la carne. Amalek, póngale pues que a lo bonito que es esto. Amalek era nieto del hermano mayor de Jacob, de Israel. O sea que estas dos naciones en esencia eran ¿qué? Familia. Usted no va a tener problemas con un agente externo. Usted va a tener problemas con su propia sangre, con usted mismo. Por eso Amalek representa las obras de la carne. Amalek significa pueblo para castigar o pueblo que lame. Muy teso eso, ¿sí o no? Entonces imagina uno ponerle a un hijo, usted va a ser, lo bautizo hoy, como el pueblo que va a lamer, el lambón. El pueblo para destruir, ¿ah? de Esaú. Los nietos de Esaú, el que vendió la primogenitura. ¿Por qué? Él, ¿qué quería saciar? Su hambre. ¿Y el hambre dónde estaba? En la carnita. Y de ahí para adelante todas sus generaciones, ¿detrás de qué se fueron? De las obras de la carnita. Entonces Amalek representa las obras de la carne. Amalek entonces significa pueblo para castigar o pueblo que lame. Entonces en ese orden de idea, las obras de la carne, ¿qué hay que hacer con ella? Castigarlas. Hay que darles duro. Por eso en la Biblia dice en Colosenses capítulo 3 verso 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a hablar de obras de la carne. Usted lo va a leer en su casa, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer con las obras de la carne? Castigarlas, azotarlas, porque eso dice aquí, pueblo para castigar. Colosenses capítulo 3 verso 5. Bueno, listo, hasta ahí estamos bien. Entonces Amalek significa las obras de la carne. Y vamos a empezar a mirar cómo vamos a empezar nosotros a hacer para poder quitar esas prácticas nocivas. Entonces está claro que nosotros tenemos lucha contra ¿qué? Contra potestades, principados y contra unos espíritus que se llaman porno. Y ahí viene la palabra porneia, pornografía, pornográfico, por no haber ido a la iglesia, es que dejamos a veces de alimentarnos. ¿Listo? Muy bien. Verso 8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. En este verso 8 me encanta mucho porque alguna vez predicamos acerca de los desiertos que transforman. La palabra Refidim, el desierto que cruzó el pueblo de Israel no era un solo desierto, sino que tenía varias fases, varias etapas. Estaba Sin, estaba Shur y estaba también entre ellos Refidim. Refidim significa lugar de descanso o cama amplia. ¿Qué tiene que ver una pelea con un lugar de descanso? Mucho, porque resulta que lo primero que nosotros tenemos que empezar a hacer es empezar a creer que Dios, cuando usted empieza a tener una relación con Jesucristo, lo que Él viene a traerle a usted en medio de una pelea, en medio de un bochinche, es ¿qué? Descanso. Si usted está peleando en sus propias fuerzas, mi querido, está luchando con su carnita. Y está haciendo, en vez de estar del lado contrario de Amalek, está abrazando a Amalek. Celos, iras, contiendas, maledicencias, pleitos, griterías. Si en la casa donde usted vive se escuchan griterías, maledicencias, chismes, habladurías, todo este tipo de cosas, ojo, ojo, porque hay algo que está en la casa que tienen que evacuar. ¿Y eso cómo se pelea?
Eso se pelea descansando en Dios. Cuando usted empieza a agitarse y empieza a decir, ¡qué silencio! ¿Qué es que esa gritería? Estamos entrando en el mismo nivel. Yo lucho con eso. Yo peleo con mí mismo. Porque yo vengo de un contexto de pelea. Yo vengo de un contexto de calle. Entonces, claro, cuando uno en la calle es el que más grite, el que más pelee, el que sí, el que más haga daño y tal. Entonces, claro, luchar con eso es muy duro. Yo le quiero decir algo. Pelear contra la carne no es una pelea de ya. Dijo una vez una muchacha aquí, yo antes era muy orgullosa. Eso no se quita. Por eso aquí en el texto, en el verso 16 dice, eso se pelea ¿cuánto? Eso hasta que el Señor no venga por usted y por mí, no vamos a dejar de pelear. Así que le tengo una buena noticia, esta pelea es larga. Esta pelea es... Eso es una excelente noticia. Porque en medio de esa pelea usted y yo vamos a dar la mano de Dios. ¿Listo? Refidim, ¿dónde vamos entonces? ¿Con qué actitud vamos a pelear? Una actitud de descanso. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis cargados, cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Yo sé que practicar eso no es fácil, pero es el primer principio que les quiero compartir para pelear contra esos malos hábitos. No se levante a pelear, deje que Dios pelee por usted, porque en el descanso con Dios es donde él aplica. Más adelante vamos a mirar que Moisés se cansó. Cuando él estaba levantando las manos, él se cansó. Y cuando él se decaía, entonces el pueblo de Israel menguaba y era vencido por las obras de la carne, por Amalek. Entonces cogieron una roca y lo sentaron. A mí me parece muy curioso. Siéntese en una piedra a ver qué tanto descansa. ¿O qué? Tiene que tener unas nalgas como las mías para que medio descanse. De resto usted no va a descansar en una roca. Pero resulta que acá el descanso está en la actitud. Él descansó ¿en quién? En la roca que es Jesús. ¿Listo? Verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre el collado y la vara de Dios en mi mano. En el verso 9 ocurre algo bien bonito. En el verso 9, Moisés le da instrucciones a Josué de qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que empezar a hacer. Entonces, el primer aspecto para empezar a dejar las prácticas nocivas es seguir ¿qué? Instrucciones. Acá en la iglesia hay un término que salió desde hace tiempos y es el que obedece no se equivoca. Si usted y yo hacemos caso, no nos vamos a equivocar. Y Dios nos está dando instrucciones. Acá hay un simbolismo. ¿Cuál es el simbolismo? En el verso 9 dice, Moisés dijo. En ese momento Moisés era profeta sobre el pueblo de Israel. Entonces él era la voz de ¿quién? Entonces las instrucciones que Dios nos da a usted y a mí, ¿de dónde vienen? De la Biblia. Si usted y yo no leemos Biblia, difícilmente vamos a poder empezar a identificar cuáles son las obras de la carne. ¿Contra qué vamos a pelear? Entonces vamos a ir por la palabra a identificar cuáles son las obras de la carne. El Señor le dijo a Josué, vaya y escoja varones y pelee contra Amalek. Entonces vamos a saber contra qué vamos a pelear. ¿Les parece bien? Váyase conmigo, deja ahí separadito Éxodo y váyase conmigo para el libro de Gálatas. Epístola del apóstol San Pablo, epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Espere que esta Biblia no tiene Gálatas. Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. Gálatas 5, 19. Vamos a identificar hoy a Amalek. Amalek representa las obras de la carne. Gálatas 5, verso 19 al 21 dice, se me perdió. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Dice, 20, 19, verso 19, 5, 19 dice,
Y manifiestas son las obras de la carne, que son, dos puntos. Les dije que nuestra pelea es contra unos animalitos, entecitos que se llaman neumas porno, en griego. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Verso 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y esta es la que más me gusta, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Sí. Gálatas capítulo 5. Estas son las obras de la carne. No vamos a hablar de pornografía, de idolatría, de adulterio, que casi siempre se coloca ese ejemplo. Vámonos para otro lado, vámonos para algo más común. Las iritas. ¡Uy! Así como cuando usted... ¡Ay, qué dicha cogerlo y métemelo! ¡Ay! Una irita, ¿cierto? Una irita. Una cosita chiquita, un celito. Uy. Yo no, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿no? Yo tenía un amigo, yo una vez voy a colocar un ejemplo de una ira, de unos celos de un niño chiquito. Mi mamá viajaba mucho a otros países y en un viaje a esos países me trajo un carro de bomberos muy lindo. Así grande, yo me acuerdo de mi carro de bomberos plástico. En esa época estaban dejando el metal por entrar el plástico. Y yo iba jalando mi carrito con una pitita. Cuando un muchachito, vecinito, miró mi carrito y el muchachito no lo pensó. Llegó y caminó hacia el carrito y ¡pam! Me lo pisó. Un niño. Ese niño no tenía más de tal vez 8 o 10 años. Yo era más pequeñito que él. Mi mamá también me había traído un bate. Y al niño, desde ese día al niño le dicen el ñato. ¿Con qué cree que le di? Con el bate. Bueno, muy bien. Hablando de celos, ¿no? Celos. Los celos son chiquitos. El niño tuvo celitos. Y yo tuve una irita chiquita. Por eso dije, el que más me gusta de las obras de la carne son las cosas semejantes. Porque eso abarca un espectro sin límite. No. Bueno, hágale pues. Del niño. Y comimos pollo con arroz ese día. Dime. No, hombre. Bueno, muy bien, listo. Sí. Entonces ya tenemos claro contra qué estamos peleando. Ya usted leyó, y cuando usted leyó, ya el Señor le dijo a usted, tienes esto, vamos a mejorar esto. Vamos a mejorar esto. Resulta que Amalek tenía una estrategia para pelear contra Israel. ¿Cuál era la estrategia que usaba Amalek para pelear contra Israel? Nunca lo atacaba de frente. Amalek siempre lo atacaba por la retaguardia, por detrás. A usted las obras de la carne nunca lo van a frentear. De hecho, usted siempre va a decir, Dios mío, hoy me consagro. Usted no va a decir, uy, yo ya amanecí como con unas ganas, estoy que me adulterio. No. Usted no se levanta diciendo, uy, qué rico. Que me diga algo, estoy que me airo. Estoy irascible hoy. No. Usted, estoy descuadrado en 3 batazos. No, usted no se levanta pensando eso. Usted se levanta pensando es, hombre, yo quiero hoy consagrarme a Dios. Yo hoy quiero meter. O ¿quién se levanta pensando así? A ver, ¿dónde está que estoy urgido y ganoso? No. Estoy descuadrado en 3 puñaladas y media. El machetazo más bajito en un ojo para cuadrarlo, ¿cierto? Usted siempre se levanta en la mañana pensando, hombre, que hoy sea el día de mi consagración.
Amalek siempre te va a atacar por la espalda, siempre. Entonces, el otro principio, primer principio, seguir instrucciones. ¿Y cuáles instrucciones, mi amor? Si vas a hablar, eso. Es que la retaguardia en el ejército ponen las personas fuertes adelante y los débiles atrás. Y el pueblo de Israel pues venía de andar todo lo que habían andado. ¿Se imaginan? Los fuertes adelante y los más débiles atrás. De Entonces, hecho, los niños y las mujeres siempre los tiraron atrás. Y el pueblo de Israel venía con una mentalidad pobre, venía con una mentalidad de esclavo. Ellos nunca habían peleado. Entonces, como nunca habían peleado, entonces no sabían de estrategia. Vino Amalek y se les dio. Entonces, ¿por qué la parte de atrás débil? Claro, ¿qué hace el enemigo? Él conoce cuál es la parte más débil, o sea, nuestra retaguardia hay algo, él lo conoce. ¿Por dónde va a atacar? Él no va a atacar por donde lo ve fuerte a usted. Está orando, está leyendo Biblia, él no lo va a atacar a usted por ahí, la retaguardia. ¿Por dónde lo va a atacar? Entonces hay que pedirle al Señor que nos muestre cuál es el punto o los puntos débiles o esa retaguardia que va a usar Amalek para atacarlo. Usted sabe, usted y yo conocemos cuáles son nuestras debilidades. A usted y a mí Dios no nos va a colocar, Satanás no nos va a colocar, o los demonios no nos van a colocar un cebo que a nosotros no nos guste. Ay, lo voy a tentar con un brócoli. ¡Buah! Colóqueme un pedazo de carne y ahí, ¡ah! ¿Sí o no? Sí, lo voy a chopita, ¿en qué le chopita? No, a un niño, ¿quiere sopita guineo? Uy, me pegaría una tentada brava. ¿Listo? ¿Están conmigo? Bueno, entonces, primer aspecto, hay que seguir instrucciones. ¿Y cuáles instrucciones? Las bíblicas. Segundo, en el mismo verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en el collado con Ur y sobre la cumbre del collado. Sobre la cumbre del collado. Bueno, está ahí. Segundo aspecto, usted solito no va a pelear contra las obras de la carne. Este es el mayor punto de todos los cristianos evangélicos. Cuando nosotros recibimos el mensaje de la palabra y cuando escuchamos un mensaje poderoso donde el pastor o el predicador, hay gente que predica muy bueno y muy motivacional, y entonces dicen, tú peleas desde la victoria, y tú te lo tragas y te dices, sí, yo peleo desde la victoria, claro que sí, pero resulta que usted no es un cazasolo. Solito no va a pelear. Hay algo muy sencillo, una brasa para asar carnita. ¿Cuántos carbones necesita? Uno. No. Para poderse estar en calor, ¿qué necesita usted? Tener mucho carbón. Moisés le dijo a Josué, vaya y escoja varones, y cuando los escoja vaya y pelee. Ojo con esto que le voy a decir, vaya y escoja, el segundo aspecto para usted poder salir de las prácticas nocivas, escoja a alguien maduro que sepa pelear, que sepa guerrear, y pídale ayuda. Yo descubrí algo hace muchos años. Uno como consejero va aprendiendo muchas cosas. Y yo aprendí que yo como pastor debo tener a alguien, un mentor o alguien con el cual o al cual yo le pueda ir y decir, hombre hermano, fíjate que las obras de la carne me están siguiendo a la espalda. Yo lo he practicado, no las obras de la carne, bueno también, pero he practicado de tener un mentor. Y cuando uno confiesa a un mentor, la pelea es más fácil, porque ya no está solo. Cuando uno tiene un mentor, pelea más fácil. En mi caso particular, ha sido muy traumático, ha sido muy difícil, he aprendido a los batazos, pero en mi caso particular, mi mentor es mi esposa. Yo a mi esposa le digo, hey, amor, imagínate que, ayúdame. Y ella, muy madura, lo ha hecho. Así, muy madura. Es más, esta es la cara que se ve. Ay, mi amor, yo te voy a ayudar. Y esta es la que no se ve. Voy a coger ese guapo para que me respete. No voy a andar hablando así para que me respete.
Obvio, ¿cómo no va a sentir rabia? Pero por eso les digo, alguien maduro, si su esposa en su relación no es capaz de soportar esos sentimientos, busque a alguien. Ojalá un hombre maduro, un hombre de Dios que lo pueda ayudar. Imagínate tú decirle, y también depende con quién, imagínate tú decirle a un borracho, parce, tengo luchas con la carne, la borracherita, me llama el trago, ¿qué le va a decir? El camino Mayán de Mo y nos tomamos una chelita para que juntos salgamos de esta. No, hay que buscar a alguien que le ayude. Endeudado, imagine usted endeudado y vaya y pídale consejo a alguien que no sabe manejar las tarjetas de crédito. Obvio, el hombre busque un hombre y la mujer busque una mujer, que sean sanos los dos en su sexualidad, del mismo modo y en sentido contrario. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Entonces, primero, seguir instrucciones. Segundo, no está solo, no pelee solo. Si usted pelea solito contra Amalek, ¿qué va a hacer qué van a hacer las horas de la carne? Para allá iba. Porque es que solito, no. Porque, mira, Josué se fue con el ejército. Hay que entender esto. Josué se fue con el ejército y usted y yo somos un ejército, ¿cierto? Entonces usted va a la par, pero resulta que Moisés, que es el líder, ¿dónde estaba? Él no estaba allá. Mira, el pastor no puede estar contigo todo el tiempo. Uno quisiera. Yo no apago el celular. Ustedes pues me pueden llamar a las 3 de la mañana, que no conteste es diferente, pero yo no apago el celular. Ustedes nos pueden llamar a la hora que sea, ¿cierto? Y nosotros vamos a atenderlos. Dios sabe que nosotros los atendemos. Dios sabe que si usted nos llama a la hora que sea, nosotros estamos ahí. El líder no va a estar en todas y usted no va a tener siempre confianza con el pastor. Pero el pastor tiene una responsabilidad. Acá Moisés era el pastor de ese pueblo. ¿Y a quién estaba respaldando, tipificando el poder de Dios? Dios. A Moisés. Moisés levantaba las manos y mientras el pastor levantaba las manos, ¿qué pasaba con la iglesia? ¿Qué pasa? Había victoria, vencían. Por eso en la Biblia dice, que tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Si el sacerdote es un vencedor, ¿qué va a hacer el pueblo? Va a vencer. Si el sacerdote es un orador, ¿qué va a hacer el pueblo? Va a orar. Si el sacerdote se cuida, ¿qué va a hacer el pueblo? Se va a cuidar. ¿Sí me van a entender? Así es. Pero resulta que el sacerdote, ¿cómo estaba? Ministrando. Dice la Biblia ahí literalmente que cuando Moisés levantaba los brazos, ¿qué pasaba? Había victoria. Pero cuando Moisés se cansaba, entonces ganaba Amalek. Ojo pues con esto. Cuando usted y yo nos descuidamos en levantar las manos, aquí aplica para los dos, para el pueblo y para el pastor, para el líder. Cuando usted y yo cesamos la oración, nos cansamos, no seguimos buscando, crea lo que vienen las obras de la carne y nos van a vencer. Por eso necesitamos a gente que nos ayude. Y aquí en el verso 11 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés. El tercer aspecto, ¿cuál es? Número 1, seguir instrucciones. Número 2, buscar personas con las que se pueda pelear, que uno sepa que lo van a ayudar a pelear. Me gusta mucho les iba a colocar este ejemplo. Yo tuve en el poquito tiempo que estuve en el ejército, unos días que estuve allá, llegó un oficial del ejército, así todo barbado, todo peludo, yo creí que era guerrillero, y el tipo tenía fama de ser muy malo, y el tipo, en esa escuadra, el tipo tenía fama de que cuando iban al monte, a la zona con él, todos los que iban con él venían con motivación, venían más locos todavía, porque resulta que el tipo se los llevaba, el oficial se los llevaba y él decía que el que estuviera con él era porque iba a pelear, y el tipo hacía gritos, el tipo tenía gritos, entonces era muy famoso por eso, porque el tipo, te imaginas gritando en media batalla, Virgen Santísima, nos van a matar. No, el tipo saliera gritando, los vamos a matar, vamos a acabar con todos, vamos a volver a la casa, y decía otras groserías, pero antes motivaba a la gente a estar ¿con qué? Con él. Usted tiene que buscar en medio de la guerra alguien que lo inspire a buscar de Dios, alguien que lo inspire a estar con Dios, alguien que lo inspire a ir al collado de Dios, a buscar la presencia de Dios. Usted no puede buscar a alguien que, no, es que no vaya a la iglesia, no, qué pereza ir a la iglesia, otra vez para la iglesia, va a ir a que le cobren el 10, ave man. No, hay que buscar, ¿sí me va a entender?
Entonces en el verso 11 dice, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. El otro aspecto entonces es obedecer. Si usted no obedece, mi querido, pues siga peleando. Siga peleando solo, siga ahogando solo. Ahora esto requiere de unas características. Moisés iba con 2 personas. Estas 2 personas, las características se aplican también para cualquier otro individuo. ¿Cuáles eran las características de Aarón y Hur? Resulta que la palabra Hur significa resplandeciente o blancura. Una persona que usted debe buscar tiene que ser una persona diáfana, transparente. El transparente no es el que lo insulta a usted diciéndole que él es muy sincero, no. El transparente es el que sabe manejar sus emociones, pero le dice a usted las cosas que son. Ejemplo, el transparente es el que le dice a usted, hermano, hermana, le queda muy bien esa ropa, lo veo muy bien creciendo en la iglesia, y también le dice, hermano, hermana, ojo que está practicando cositas que no son de parte de Dios. Acá en Transformación tenemos una ley que se llama la gracia y la verdad. La verdad hay que decirla, pero acompañada con gracia. Estás pecando, pero no te voy a dejar pecando solo, vamos a salir de eso juntos. ¿Sí me va a entender? Hur significa blancura. La característica de la persona que usted tiene que buscar es que tiene que ser una persona limpia, una persona transparente que le ayude a usted. Aarón, que hable verdad, Aarón, ¿qué significa el nombre Aarón? Significa sacerdocio brillante. Quiere decir que debería usted buscar una persona que entienda el concepto de ser cristiano. Usted no puede ir a buscar consejo en una persona que ni siquiera busca de Dios. Vea, yo conozco gente, usted me va a decir, ay pastor, es que yo conozco gente más sabia que los cristianos. Claro, yo le otorgo eso, pero esa sabiduría no viene de Dios. En la Biblia dice que hay sabiduría carnal, terrenal, animal y diabólica. En el libro de Santiago dice eso. Hay que buscar personas con características que lo ayuden a usted a salir del problema al que está, no que lo ayuden a sucumbir más en ese problema. Dice aquí en el verso 12, y las manos de Moisés se cansaban porque lo tomaron y por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Mira, nosotros en mi casa con mi esposa, todos los días oramos por ustedes con nombre propio. Oramos por Elena con nombre propio, por Esperanza con nombre propio, por Giovanni con nombre propio. Oramos por cada uno de ustedes, por Johnny. Uno ora más por lo que uno ve humanamente, pero Dios sabe que nosotros lo estamos colocando a ustedes, entonces Él va a suplir lo que pase. Ejemplo, una familia, en algún momento pasó que estábamos orando por la familia y resultó que empezó a haber problemas entre la pareja, casi al punto del divorcio. Entonces uno, siendo primario, dice, pero ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasó, Señor? Estamos orando y se van a separar. Pues claro, es que Dios muestra el problema, ¿para qué? Para que se le busque la solución, ¿cierto? ¿Eso trae qué? Firmeza. Los pañitos de agua tibia no sirven. Hay que limpiar la herida para que cicatrice bien. Hoy es hambre, comida para hoy, hambre para mañana. No, necesitamos es limpiar esa herida. Nosotros estamos orando por ustedes. Mira, mi esposa y yo, delante del Espíritu Santo, hemos estado cansados. Hemos estado orando a la 1, 2 de la mañana, después de haber trabajado, y llegamos y no nos acostamos hasta que no hacemos el devocional. Y en el devocional, en el altar, están ustedes. Ahí Dios, ¿qué está haciendo con nosotros? Está levantando las manos para que ustedes puedan, ¿qué? Pelear. Así que usted no está solo. ¿Qué hay que hacer? Hay que meterse en el ejército, en la candela, en las brasas. Un tizoncito solo se apaga. Yo peleé algún tiempo con la iglesia, cuando estuve en mi estado de separado. Y yo era los que decían, no tengo necesidad de congregarme. Que va, yo busco a Dios. Mentira satánica. Uno no busca a Dios. Uno no encuentra a Dios de la misma forma.
Hubo un tiempo que yo iba a la iglesia, ojo con esto que les voy a decir, entiéndame el espíritu en el que les voy a hablar. Hubo un tiempo que yo iba a la iglesia, y en la iglesia yo tuve unos inconvenientes con el pastor allá, yo también era pastor, y él me puso en disciplina por algo que yo no cometí y demás. Y yo iba a la iglesia juiciosito, y no encontraba propósito. Y yo, ¿qué hago viniendo acá? Yo sé que a muchos les ha pasado eso. ¿Yo qué hago viniendo acá? No, aquí no. Y cada 8 días iba. Aprendí algo en ese tiempo. No importa que no haga nada. Lo importante es que se congregue. En la congregación hay algo. Es un misterio. Es un misterio. La misma Biblia dice, allí en la congregación es donde Jehová envía bendición y vida eterna. En la congregación dice, Dios envía y Él se mueve. Envía y se mueve en medio de ¿qué? De su pueblo Israel. Aquí Él está, sino que como nosotros todavía estamos andando más en la carne, pues no lo vemos. El Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 18, verso 3 dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Capítulo 28 de Mateo, versos del 19 en adelante dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí mientras estén haciendo ¿qué? Haciendo discípulos. Si usted no está haciendo discípulos, si usted no se está dejando discipular, está lejos de Dios. No porque Él se haya alejado, sino porque usted y yo somos los que nos alejamos. ¿Me estoy dando a entender? Hoy Dios le está diciendo a usted, este mensaje es para usted. No esté solo, obedezca instrucciones, busque personas que lo ayuden a crecer espiritualmente. Busque personas, y si no, usted va a decir, no, es que yo no, definitivamente en esa iglesia, yo no crezco en esa iglesia. Pues obvio, si está solo, pues no va a crecer. Yo conozco una iglesia pequeñita, así como esta. Esa iglesia lleva por ahí 20 años siendo pequeñita, pero esa iglesia es un semillero de pastores. De esa iglesia yo he visto cómo salen pastores poderosos en palabra a otras iglesias. Y es una iglesia pequeña como Transformación, pero es una iglesia que conoce que hay que cuidarse los unos a los otros. Busquemos, ¿están conmigo? Listo. Verso 13. ¿Qué dice en el verso 13? Sí, mi amor, claro que sí. Que otra cosa importante para entender ahí es que nosotros permanecemos en batallas, y hay batallas invisibles que nosotros no vemos. Todas. Otras las vamos a ver. Sí, normalmente ese es el estado, sino que Dios nos guarda todo el tiempo y no lo vemos. Pero en este momento usted está librando batallas que tiene que usar de la palabra de Dios, la instrucción, buscar a alguien. El pueblo de Israel, teniendo a Moisés y líderes como los que tenía Josué, y desobedecieron, hicieron lo que quisieron, hablaron mal de Dios. El Salmo 78 pues nos dice cómo fue el pueblo de Israel teniendo un líder como Moisés. ¿Cómo será uno si no busca a alguien de parte de Dios? El pueblo de Israel vieron los milagros, nosotros lo vemos. Tenían al hombre de Dios ahí pero al frente. tenían al hombre de Dios y les tocó vivir cosas sobrenaturales que nosotros también lo hacemos, pero en esa época era algo más visible para más ellos, tangible, era tangible. Y si lo fue para ellos tan tangible, teniendo un líder como Moisés, y fueron quienes fueron rebeldes, tercos, porque el Salmo 78 dice que eran tercos, personas no dignas de imitar, porque la palabra del 78 dice, el Salmo 78, que para que no seamos como estos padres, nuestros padres, hay que tener cuidado de a quién estás buscando para que te ayude, a quién estás buscando para que sustente esa oración o ese crecimiento espiritual. Muy bien. Otro aspecto es, en el mismo verso 2 está la constancia. La constancia. No dejar de ser ¿qué? Constantes. Si empezamos a ser fluctuantes, la fluctuación no nos va a dejar vencer. Mientras Moisés levantaba las manos, ¿qué pasaba? Había victoria, pero él dejaba de levantar las manos y había derrota. En la constancia usted va a encontrar el cambio para dejar esas acciones nocivas.
Yo sí he sido claro en ello, sí, estamos bien. Perfecto. Muy bien, verso 13, dice así. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Esto me encanta. Las obras de la carne no se deshacen con pañitos de agua tibia. A las obras de la carne, ¿qué hay que darles? Lata, mijo, dijo el ñero. Hay que darle la de lata, niño. A las obras de la carne hay que darle lata. Hay que cortarlas. Porque si no se corta, ahí no, ¿qué va a pasar? Eso se multiplica. Como en Furia de Titanes, le tumbaban la cabeza de la serpiente y le crecían dos más. Para ellos, a filo de espada. O sea, los problemas hay que cortarlos, ¿qué? De raíz. Tiene las obras de la carne, tiene problemas. A mí no me gusta colocar ese ejemplo porque una vez me dijo alguien, eso es que a usted le gusta eso, ¿no? La Biblia lo está diciendo. Tiene problemas con la pornografía, pues quite el cable o censure el cable de su televisor. Por la televisión por cable, no le coloque ese canal, no permita ese canal. Se acabó el problema, hay que cortarlo. Usted tiene problemas con las deudas, pues simple, entregue las tarjetas de crédito, cancele eso. Que usted tiene problemas con una vecina con la cual chismosea mucho, pues simple, mi querida, si no la puedo evangelizar, me toca cortar mi amistad con usted. Que tiene la tentación con la secretaria, le dijo una vez un tipo a la mujer, mija, creo que tengo un problema. Le dice la esposa, no, mijo, tenemos, esto es de los dos. Está bien, mija. Tenemos un problema. Dígame, mi amor, ¿cuál problema? Que embarazamos a la secretaria. Si tiene problemas con la secretaria, corte esa relación. ¿Sí me va a entender? Hay que cortarlo a filo de espada, las amistades. A mí me gusta esto. La Biblia es muy práctica para trabajarla. ¿Están conmigo? Muy bien. Dice, y Josué deshizo a filo de espada a Amalec y a su pueblo. Verso 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, raeré del todo la memoria de Amalec de debajo de los cielos. A mí esto me encanta. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos un concepto equivocado de la memoria? Todos, les voy a explicar por qué. ¿Dónde está el pasado? Los que ya saben no digan nada. ¿Dónde está el pasado? ¿Dónde está el pasado? Sí, pero usted cuando le habla de pasado, ¿dónde se imagina que está? Diría un amigo que tenemos en Bogotá, atrás. A la izquierda, dice él. A la derecha, a la derecha. El pasado, según la filosofía bíblica, no está atrás. El pasado, según la filosofía bíblica, está acá adelante, al frente. Porque usted no se acuerda de lo que no ha vivido. Usted se acuerda de lo que ya vivió. Resulta que después de los dientes, el hueso más duro del cuerpo humano está acá, en el frontal. Y según los neurocientíficos, la memoria del ser humano está acá adelante. O sea, toda la capacidad gigabytes que tenemos está acá adelante. Y ese es el hueso, después de los dientes, más duro que hay. Porque a Dios le interesa que nosotros recordemos lo bueno y lo malo. Ay, este Dios sí es boleta. O sea, que a Dios le gusta que yo me acuerde de lo que pequé. Pues claro, para que no lo vuelva a hacer. Para que no repita la historia. En este texto, que fue el primer texto que se escribió en la Biblia, el Señor le dijo a Moisés, escriba esto, para que más adelante no le pase lo que le pasó a don Saúl. ¿Qué hizo Saúl más adelante, 500 años después? Corrió y le dio vía a ¿quién? A Amalec. Volvió a dejar que las obras de la carne se le montaran. Este hombre volvió a hacer lo mismo, repitió la historia. Un amigo, muy cercano a mi pastor también, tiene una lista. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero él tiene esa lista. Una lista donde él dice, estas son mis luchas. Y la tiene, y si usted lo viera, todos los días llega y saca su listica y la pone ahí y empieza a orar. A mí eso me llamó la atención cuando él me comentó eso. Porque yo también soy el mentor de otros pastores. Entonces, cuando él me comentó eso, a mí me llamó la atención eso. Dije, ve,
Pues yo no estoy de acuerdo con eso porque se está autoculpando. Eso es lo que Dios no quiere, que yo me culpe. Dios quiere que yo no olvide lo que hice, pero que no lo recuerde ni para disfrute ni para condenación, ¿cierto? Pero aquí en este texto me gusta mucho, dice, porque Dios le dijo, escribe cómo se derrotó a Amalek. Entonces usted tiene el pasado, ¿dónde lo tiene? No lo tiene atrás, usted lo tiene adelante. Al pueblo de Israel. Ellos querían, siempre ha sido la lucha, la guerra siempre ha sido esa, vamos a raer de la memoria de la tierra al pueblo de Israel. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que usted se recuerde. Pero que recuerde, ¿qué quiere Dios que recuerde? ¿El problema o la victoria? Aquí dice que escriba cómo Dios derrotó a Amalek. Y en el mismo texto está. Entonces dice en el texto que Moisés dijo, claro que sí, y escribió, y no solamente escribió ese día, sino que colocó una bandera, y dice, y colocó un altar de adoración. Ese es el otro principio. Si usted quiere dejar las prácticas nocivas, practique adoración, cante, adore a Dios, así esté solo. Mire, yo les voy a confesar algo, yo no era muy amigo de las pistas ni nada de esto. Es más, yo criticaba a las iglesias que tenían pistas. Yo decía, no, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el sacerdocio y tal? Y Dios ha venido lavando mi mente, Dios ha venido lavando mi cerebro. Si no hay músicos, ¿qué tenemos que hacer? Pues los músicos que nos están haciendo fila, nosotros nos hace fila los músicos de Marco Barrientos, los músicos, todos esos músicos quieren tocar acá en Transformación y me quieren acompañar a mí yo dirigiendo, yo los dejo, que me acompañen. Aprendí que para adorar a Dios lo importante es tener un corazón de adoración. El adorador, dice en el Evangelio según San Juan capítulo 4, tiene que adorar a Dios en espíritu y en verdad, o sea, en el ejercicio. Si usted se va a poner a escuchar a Darío Gómez, mi querido, no va a adorar a Dios. ¿Y qué obra de la carne está practicando ahí? Es más, Darío Gómez para mí no es el rey del despecho. Para mí el verdadero rey del despecho es Juan Fernando Velasco. Porque Darío Gómez escucha cuando está despechado a Juan Fernando Velasco. ¿Es Juan Fernando o Luis Fernando? Ah, María hermana. Ay, hermana, arrepiéntase, hermana. Arrepienta, hermana. Listo, vamos a ir terminando aquí con esto. Verso entonces 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo de los cielos. ¿Dios qué quiere que hagamos entonces? Que nosotros olvidemos las prácticas que hacíamos, pero que no olvidemos la victoria que Dios nos dio en él. Porque resulta que dice en el libro de Colosenses, ese sí lo quiero que usted y yo lo leamos. Colosenses capítulo 2, porque aquí está el centro de este texto. Moisés hizo un altar de adoración, y en ese altar de adoración colocó el nombre Yahweh Nisi. Diga conmigo, Yahweh Nisi. Dice, Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte. ¿Cómo voy a hacer yo para dejar esas prácticas? ¿Cómo voy a dejar yo de hacer, de practicar obras de la carne? Cuando empiezo a tener mi bandera, mi estandarte, mi visión, ¿quién es? Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, puestos los ojos en él, en ese estandarte, que es Cristo el Señor, autor y consumador de la fe. Ese estandarte que levantó Moisés no era cualquier estandarte. Colosenses ya lo tienen, capítulo 2. Es varón de guerra, hermosa. Jehová Nisi. Colosenses capítulo 2. ¿Ya lo tienen? 14. Imagínate tú lo siguiente, digas tú, dijo mi hermana. Imagínate que van a levantar un estandarte, un pendón, en un campo de batalla. ¿Cómo sería ese pendón? ¿Chiquito? No, pendón grandísimo. Y con el nombre ahí, Yahweh Nisi, ¿cierto? Así grandote. Y que diga, ve, aquí en este espacio, en este desierto, en este descanso, en Refidim, aquí vino el Señor y venció a las obras de la carne. Yo me imagino ese estandarte así grandote. Pues resulta que en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice así. Dice, y anulando el acta de los decretos que había contra... ¿Qué dice mi hijo? Bueno, verso 13, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros,
estando muertos en las obras de la carne y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Viene lo hermoso, dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio, clavándola ¿en dónde? ¿Dónde se levantó el Dios de dioses, el Rey de reyes, como un estandarte, como un pendón, para que en esa cruz, en ese pendón, en ese estandarte, hubiera memoria de lo que Él venció por nosotros? Eso es una cosa hermosa, ¿sí o no? Desde allá, desde el Éxodo, ya el Señor le estaba mostrando lo que iba a hacer, la cruz. Desde el Éxodo. Volvamos para Éxodo. ¿Qué hay contra usted hoy en día? Nada, porque ya Cristo en la cruz del Calvario clavó todas esas obras de la carne. Si usted todavía las está practicando es porque está ¿qué? Solito. Porque está solito. Y no hay nadie aquí a su lado. Éxodo, vaya otra vez para Éxodo, ya vamos a terminar. Éxodo, hasta ahí vamos bien, ¿cierto que sí? Éxodo capítulo 17, verso 9 dice, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y esto es hermoso, y la vara de Dios en mi mano. Aquí la palabra Dios en hebreo es Elohim, lo leímos en la versión del 60, en la 1602. Elohim. ¿Dónde va a estar Moisés? Arriba en el collado, ¿cierto? Pero el secreto no está ahí, en que Moisés suba. El secreto está en que él va a tener en su mano la autoridad de Dios, que es la vara. Pero resulta que la palabra Elohim en hebreo habla de multipluralidad. Me explico. Si una persona normal lee en hebreo, dice Elohim, dice dioses. O sea que hay que pluralidad, dioses. Pero en la Biblia dice Elohim, en el principio creó Elohim. Elohim es un Dios plural, o sea que ahí están ¿qué personas? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay que pelear con la gente que dice que esto no existe. No, es real. Listo. Entonces póngale pues cuidado. ¿Quién va a pelear con usted? ¿Con qué autoridad? Esto a mí me apasiona, me gusta. Cuando usted y yo decidimos que vamos a dejar las obras de la carne y vamos a dejar que Dios nos salve, adivine la actividad de quién se va a mover. En pleno, Dios mismo, el Todopoderoso, en pleno, las tres personas que hacen la personalidad de Dios, que hacen la deidad, van a pelear por usted y por mí. El Padre va a pelear por usted, el Hijo va a pelear por usted y el Espíritu Santo de Dios va a pelear por usted. Usted y yo tenemos que salir hoy convencidos de eso, que esa acta de decretos que nos era contraria, el Padre mató al Hijo para que esa acta ya no tuviera poder, y el Hijo envió al Espíritu Santo para que usted y yo seamos convencidos de que lo tenemos que mirar a Él y que nada ni nadie nos va a vencer, sino que nosotros vamos a poder vencer las obras de la carne con lo bueno. Dice la Biblia en 1 Corintios, no seas vencido de lo malo, sino antes vence con lo bueno lo malo. ¿Me dio a entender? Entonces hoy podemos decir, claro, con razón no he sido un buen cristiano. Con razón. Hoy Dios quiere que usted se quite la culpa de usted, que se quite la culpa de encima de usted, para que usted pueda avanzar en su vida como cristiano. Hoy tome las decisiones, siga instrucciones, obedezca, escoja personas con las cuales usted pueda salir adelante, sea perseverante, busque a la persona de Dios. Él está peleando, y escuche esto, lo más importante, recuerde para que no olvide de dónde lo sacó Dios. Y el último, adore. Las prácticas nocivas hay que cortarlas. Hasta ahí nos dimos. Hoy es el día en que Dios nos está diciendo que Él quiere ayudarnos. De hecho, dice la Biblia, ¿para qué vino Jesucristo? Para deshacer las obras del mal, de las tinieblas. Dios mío, yo te ruego por favor, Espíritu Santo de Dios,
que tú te muevas con poder en medio de esta congregación, que tú te muevas con poder en medio de esta iglesia. Dios mío, que mis hermanos podamos entender, junto conmigo, podamos entender, Dios de los cielos, tu palabra en nuestra vida, que tú nos llamaste a ser, como dice la Biblia, más que vencedores en Cristo Jesús. En tu palabra lo dice, Señor, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni el pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Antes, sobre todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, que mis hermanos hoy, Dios mío, salgan de aquí revestidos del poder de Dios y mirando, buscando a qué brillantez, a qué sacerdote luminoso vamos a buscar para que nos ayude, Dios mío, en el nombre de Jesús.